dos clases de justicia, que una es por medio de las obras, pero por medio de las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada y atestiguada por la ley y por los profetas. Y dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Y entonces hay una justicia que Dios nos ha dado gratuitamente. En esa justicia se manifiesta la generosidad de Dios. Es decir, que al parecerme yo a Dios, obviamente, yo vengo a ser generoso porque me parezco a Él y Él es un Dios de justicia y es un Dios generoso. Ahí, si volvemos al capítulo 9 de 2 de Corintios, sigue diciendo, después del versículo 9, cuando dice, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dice, y el que suministra semilla al sembrador. Dios es el que da la semilla, amén. Dios es el que da la semilla. Cuando vamos al huerto, encontramos que Dios dio árboles con semilla, que tuvieran semilla en ellos, y la semilla, el árbol con su semilla, fue lo que Dios le proveyó al hombre para que el hombre obtuviera todo lo que necesitara en esa tierra. Es decir que Dios no dijo voy a hacer nacer un árbol cada vez que tú necesites, o voy a mandarte una nueva provisión cada vez que tú necesites, sino que dice que yo te doy semilla. Hay una versión que dice semilla para sembrar, creo que la versión King James en inglés, donde dice que cada árbol tendría semilla para sembrar. Diga conmigo, semilla para sembrar. Y entonces Dios da en esa dádiva y en esa justicia, Él da semilla, dice ahí, el que suministra semilla al sembrador. Entonces, en cierta forma, yo debo de convertirme en sembrador. Convertirme en sembrador porque dice que Dios da semilla al sembrador y da pan para su alimento. Dice suplirá y multiplicará. Y entonces habla de multiplicar la siembra y dice que va a aumentar la siega. Y otra vez usa la palabra justicia. Otra vez. ¿Por qué dice que voy a cegar el fruto de la justicia? Porque voy a cegar el fruto de la generosidad. La generosidad tiene que ver con justicia. Por eso Dios se muestra justo al ser generoso. Ser generoso es justicia. Realmente, si usted me preguntara, pastor, ¿y quién es una persona rica en esa tierra? Una persona rica es una persona que tiene suficientes medios para él y para alguien más. Esa es una persona rica. No estamos hablando de millones y de trillones. Estamos hablando de una persona que tiene suficiente para él y para alguien más. Es decir, que puede ser que alguien tenga millones y trillones, pero no tiene para alguien más. Si él tiene solamente para él. Y puede ser que alguien no tenga esas cantidades, tenga una pequeña cantidad, ya sea económica o de fuerzas o de alimento, lo que sea, pero tiene suficiente para él y para alguien más. Esa es la definición de riqueza. Tener suficiente para uno y para alguien más. Porque así es Dios. Dios es el Dios más que suficiente. Dios es el Shaddai. Él tiene para él y para alguien más. Esa es su riqueza. Ahí se manifiesta la riqueza del Señor. Entonces, dice que suplirá y aumentará la siega de vuestra justicia. Y en esa justicia, dice el versículo 11, seráis enriquecidos en todo. Yo estoy por entrar en otro versículo que no traía, pero vayamos ahí de una vez. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Porque estoy tentado a tocar un poquito algo más. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 10. Dice ahí, el nombre del Señor es torre fuerte. A ella correrá el justo y está a salvo. Ahora, Dios, dice la Biblia, que nos ha dado el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dios nos ha dado el nombre que es sobre todo nombre. Y el nombre del Señor, según este versículo, dice que es torre fuerte. Ahí nosotros estamos seguros. Ahora, volviendo al tema. Dios es un Dios generoso. Es un Dios de justicia. Es un Dios que toma a su pueblo y lo toma para sí,
lo toma para cuidarlo, lo toma para bendecirlo, aun cuando el pueblo no entiende ello, no entiende esas cosas. Estaba mirando hace unos días, no sé por qué le hablo tanto de películas a usted, pero porque yo miro películas, pues, perdóneme que mire películas, pero estaba mirando aquella película de el libro de Eli, The Book of Eli, algo así se llama, ¿no? La estaba mirando y se trata de un tiempo post-apocalíptico, pero si usted se ha mirado esa película, sabe que se trata de llevar una Biblia al oeste, al oeste. Y entonces el que lo lleva, él dice que él oyó una voz, dice, pero no de afuera, sino interna. De aquí adentro me salió, dice, no lo puedo explicar, pero es una voz interna que me salió de adentro y que me dijo que llevara este libro, la Biblia, al oeste, y que Él estaría conmigo y que Él me cuidaría y que Él me protegería y que estaría siempre conmigo y yo sería siempre protegido y siempre guardado. Y esa es su experiencia. Casi cerca del final de la película, donde se encuentra en una situación difícil, donde los que los persiguen y eso, le preguntan, ¿qué te dice la voz que te habló? Le preguntó a la muchacha que viajaba con él. Y le dijo, me dijo, la voz que dentro de mí dice que vamos a ser salvos tú y yo de esta situación. Y los otros dos que estaban ahí con ellos dijo, ¿y de nosotros qué dijo? Dijo, de ustedes no me dijo nada, dijo. Pero ¿por qué le tocó esto? Porque después de eso es la primera ocasión en que le dan a él un balazo, en que le disparan, le dan un balazo. A mí lo que me sorprendió fue la actitud cuando recibió el balazo. Usted sabe que era una persona invidente, que no podía mirar, pero su actitud de él se desconcertó. Dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La voz me dijo que yo iba a ser protegido. Usted lo puede mirar, usted puede mirar su rostro de él cuando recibe el balazo. Se espantó y dije, así somos los cristianos, porque Dios nos habla. Dios dice nos va a guardar, va a estar con nosotros, va a estar siempre con nosotros, nunca nos va a fallar, siempre va a estar protegiéndonos. Pero hay momentos en que hacemos eso. Cuando sentimos el golpe, nos desconcertamos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué pasó con lo que me dijo? ¿Qué pasó con eso que me dijo que iba a hacer conmigo? ¿Qué pasó con esa protección que dijo que me iba a dar? Si usted, mire, yo no le animo a que mire películas, pero si un día en su desobediencia mira películas, vea la actitud de él cuando le dan el balazo, la única vez que le dan un balazo. El desconcierto, yo miré al cristiano, dije, así es el cristiano. Hay un momento cuando dice, ¿qué pasó? Y el que dijo que iba a estar conmigo, y el que dijo que siempre me iba a proteger, y el que dijo que tenía grandes planes conmigo, y que yo iba a llegar, pero también me llamó la atención que después de eso, él sigue caminando, sigue a lo que le dijeron, a pesar de que no entendió, a pesar de que no supo qué pasó. No se sentó, no desistió de lo que le habían dicho. Tú solo camina hacia el oeste. Y cuando la muchacha lo alcanza, él sigue caminando hacia el oeste. Él sigue, obviamente no sabiendo hasta dónde va a llegar, cómo le va a hacer, pero lo único que sabe es que él tiene que seguir haciendo lo que le dijeron que hiciera. Para mí es una tremenda lección. Pero torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será guardado. Debemos de saber que tenemos un Dios generoso, que tenemos un Dios bueno, que tenemos un Dios que realmente suministra semilla al sembrador. Como dijo alguien, ahí no dice que suministra semilla a los pastores, a los evangelistas, al que se consagra, no, le suministra semilla al sembrador, al que siembra. A ese Dios le da semilla. Y a través de esa semilla, dice ahí, 2 Corintios 9, que multiplicará la sementera
o la siembra, pues, la simiente, la siembra, y por medio de ello obviamente aumentará la siega de vuestra justicia o la siega de vuestra generosidad. Ahora, vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 4, porque yo quiero recalcarle en que el nombre del Señor es torre fuerte, y que es un nombre que a nosotros se nos ha sido dado, y que yo debo de confiar en Él, y que yo debo de correr hacia Él y decirle: Señor, yo voy a estar dentro de ese nombre, que es el punto, estar dentro del nombre del Señor, porque torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte, es decir, que me puedo meter ahí adentro y ahí voy a estar seguro. Y ahí pase lo que pase, mi hermano, afuera, adentro de la torre yo estoy seguro. Afuera puede haber huracanes, puede haber tormentas, puede haber, hermanos, ciclones, pero cuando estoy adentro del nombre del Señor, ahí soy protegido. Y ahí en Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es decir, que ese nombre nos lo dieron a nosotros. Lo que yo debo de buscar es estar dentro del Señor, porque si Él es generoso, mi hermano, porque si Él es bueno, si Él realmente se ha comprometido a protegernos, a guardarnos, se ha comprometido realmente a estar siempre con nosotros y a hacer un círculo de protección alrededor de nosotros. Yo debo de saber que si entro en ese nombre, lo que debo de hacer es no salirme. Porque algunas personas se pueden salir de ese nombre, se pueden salir y empezar a buscar sus respuestas en otro lugar, en otras cosas. Empezar a buscar sus respuestas ya no tanto en la fe y la esperanza en Dios, sino en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría. Yo debo de saber que las fuerzas las da Dios, la sabiduría la da Dios. Obviamente cuando nosotros buscamos a Dios, el enemigo se levanta contra nosotros. Obviamente, es obvio eso. Porque como no le puede hacer nada a Dios, no le puede hacer nada, el diablo no le puede hacer nada a Dios. Entonces dice: ya sé con quién. Voy a ir con aquellos que le sirven a Dios, que buscan a Dios. Y entonces Dios dice: resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero debo de estar metido en el nombre del Señor. Señor, aquí estoy metido en ese nombre poderoso que nos diste, Señor. Estoy hablando de la fe. Estoy hablando de seguir esperando en Él. Estoy hablando en decirle: Señor, tú me mostrarás, y abro mis oídos a Dios. A ver qué dice Dios. A ver qué es lo que tiene el Señor para mí. Y Jeremías 17:5, fíjese que habla de una maldición. Maldición para aquel que hace de su brazo su fortaleza, que confía en el hombre. Dice Jeremías 17:5. Dice, así dice el Señor. Mira lo que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y dice: y hace de la carne su fortaleza. Dice: y del Señor se aparta su corazón. Es decir, que se aparta del Señor, se aparta de ese nombre que nos dieron y de ese camino en el cual Dios nos puso. Y habla de una maldición. Dice el versículo 6, dice ahí, será como arbusto en el yermo y no verá y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales, en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Es la maldición para aquel que hace la confianza solamente de las cosas terrenales. Miren, nosotros debemos de confiar en Dios, mi hermano. En cualquier situación, confiar en Dios. En cualquier temor que quiera atacar tu corazón,
Cualquier desconfianza, cualquier incertidumbre que quiera atacar tu corazón, seguir pensando, no, pero Dios dijo. Y Dios no falla. Diga conmigo, Dios no falla. Porque es una realidad, Dios no falla. ¿Y qué tal si te pasa como el de la película? Que de repente sientes el golpe ¿y qué pasó? ¿Y el que dijo que iba a estar conmigo? ¿Y el que dijo que me iba a proteger? ¿Y el que dijo que solamente confiara en Él y le confiara mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Desistir? ¿O seguir caminando hacia el propósito donde Dios me dijo que iba a cumplir el propósito que Él tiene para mí en la tierra? El versículo 7 habla de una bendición. Bendito es el hombre que confía en el Señor. Mire lo que dice. Bendito es el hombre que confía en el Señor. Es decir, que hay un momento que puedo decirle, Señor, yo confié en ti. Yo confié en tu palabra. Yo confié en lo que salió de tu boca. Yo confié en lo que tú le dijiste a tu iglesia, Señor. Yo confié que eso era verdad. Porque si usted confía en lo que diga el pastor puede ser que se equivoque. Pero si usted confía en lo que dice Dios, en lo que dice la Biblia, por eso, esa es la razón que estudiamos la Biblia. Esa es la razón que no hacemos las cosas como en la religión tradicional, donde uno habla y nadie tiene Biblia en su mano. Al menos así era en el tiempo cuando yo alguna vez fui, pues. No, aquí se procura de que se lee la Biblia, pero que tengas una Biblia en las manos y que digas, oh, sí, es verdad. De veras que ahí dice, de veras que Dios lo dijo y se puede confiar en lo que Dios dijo. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Versículo 8. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. Miren lo que dice. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes en año de sequía. No se angustiará, ni cesará de dar fruto. Entonces yo debo de confiar en el Señor. Diga conmigo, confiar en el Señor. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que hace de su brazo o de la carne su fortaleza. No verá cuando venga el bien. Va a habitar en el desierto, va a habitar en lugares desolados. Pero bendito el hombre que confía en el Señor, que pone su confianza en Dios. Porque Él sí va a ser como un árbol plantado junto a las aguas, como un árbol que extiende raíces, como un árbol que sus hojas estarán verdes aún en el tiempo de calor. En el año de sequía no se angustiará y tampoco va a cesar de dar fruto. Confiemos en Dios. La confianza tiene que ver, repito, con seguir caminando. Dios es generoso. Dios es justo. Sigo confiando en Dios. ¿Sabe, mi hermano, que muchos de nosotros vinimos arrastrando maldiciones de los antepasados? Yo veo en el cuerpo de Cristo, por no decir en la congregación, veo en el cuerpo de Cristo diferentes personas. Todos buscamos a Dios. Todos buscamos a Dios igual. Todos oímos la misma palabra, pero algunos veo que, hermano, la vida les favorece. Ahora sí que donde meten las narices les va bien. Y otros que son igual de fieles, no menos fieles. Tal vez hasta más fieles que el otro todavía. Y tiene muchas dificultades. Tiene muchos problemas. Solo porque es cristiano, si no diría, creo que estoy salado yo. ¿Cuál es la diferencia? Si buscan al mismo Dios, en el mismo lugar y de la misma manera. La diferencia es maldiciones de los antepasados. Uno viene más limpio y otro viene más manchado. Pero el que viene más manchado tiene la oportunidad. Tiene la oportunidad de limpiar, mi hermano. Tiene la oportunidad de servirle a Dios, alcanzar a Dios y romper con eso que ha venido arrastrando del pasado. Porque Dios quiere, y mire, Dios quiere que te vaya bien en la vida. Dios quiere, mi hermano, perdóneme la expresión, pero yo la he usado para mí. Dios quiere que donde metas las narices te vaya bien. Te vaya bien. Simplemente te va bien.
te favorece. Donde quiera que te metes a una tienda, te favorece. Te metes a hacer un negocio, te favorece. Donde quiera que vas, te va bien. Pero a veces hay situaciones que hay que romper. ¿Y cómo la rompo? Sigo caminando con el Señor, sigo corriendo hacia esa torre fuerte, sigo permaneciendo fiel a Dios. El otro problema es que algunos quieren que primero les vaya bien y después le van a ser fieles a Dios. Están esperando que un día su suerte cambie. Su suerte, voy a decirlo. La Biblia dice que la suerte viene del Señor. Están esperando que su suerte cambie para poder empezar a servirle a Dios adecuadamente. Y es que, mi hermano, le servimos a Dios y en el transcurso se rompen ataduras. Y de repente no somos los mismos. Ya las situaciones que vivimos no son los mismos. Sigue diciendo el versículo ahí. Dice que el corazón es engañoso, versículo 9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Fíjese que cuando está hablando ahí, está hablando de los pensamientos, mi hermano. Por eso no te dejes guiar por los pensamientos. Y estoy hablando de pensamientos ajenos a Dios. Pensamientos que son muy razonadores, que se ponen a razonar y el razonamiento no los deja avanzar, no los deja caminar. Si le pusieras un alto a tus pensamientos y dijeras, voy a hacerle caso a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces el cristiano se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿He hecho las cosas como creo que se deben de hacer? ¿He hecho las cosas como se me ha instruido en la iglesia? Pero sabe, mi hermano, hay ataduras que hay que ir rompiendo. La Biblia dice que hay que resistir al diablo. Y resistir al diablo es resistirle en la fe. Es decir, resistirle cuando crees que te fue mal. Sigo en el camino de Dios, sigo y yendo hacia adelante, sigo esperando que sea Dios el que me dé el favor. Tarde o temprano, Señor, miraré tu mano, miraré tu voluntad, Señor, sobre mi vida. Pero engañoso el corazón, dice ese versículo 9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Es decir que cuando habla del corazón, habla de la mente, habla del alma, habla de ese ser emocional que el ser humano tiene. ¿Qué causas de esas emociones ha tenido tantos problemas en la vida? Las emociones lo han traicionado. La forma de pensar así ha sido mala. Cuando alguien reconoce que su forma de pensar ha sido mala, está en buen camino, mi hermano. Cuando dice, realmente soy yo el que he tenido malas ideas, he hecho las cosas de mala manera, me aferré a hacer las cosas a mi manera, no me funcionaron. Y entonces voy a Dios, Señor, quiero hacerlas a tu manera. Por eso le decía que torre fuerte es el nombre del Señor. Dice ahí que el corazón es engañoso. Dice, yo el Señor, versículo 10, pruebo, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno conforme a sus caminos, según el fruto de sus obras. En el capítulo 33, ahí en Jeremías, dice el versículo 3, mire lo que dice ahí, porque yo lo que quiero animarte es que permanezcas en el camino de Dios. Es decir que en este camino yo he mirado gente echarle muchas ganas y he mirado gente desistir en esas ganas. He mirado, mire, ya a estas alturas, perdóneme, ya no confío en nadie. Porque si cayeron los meros gallos, hermano, los que yo dije, no, este sí jamás va a caer, este jamás, este va a estar todo el tiempo ahí, adelante. Otra película. Jesus Revolution. ¿Sí la miraron? ¿Sí? Sí. El líder del avivamiento que ponen en esa película, ¿verdad? Sí, el líder. Ahí dice al final de la película que después se apartó del camino de Dios. El hippie que iba en la subida ahí, que la muchacha lo levantó, la hija del pastor, y lo llevó a su casa y el pastor tuvo que abrirse a ese movimiento y Dios empezó a tocar a los hippies.
Si no la ha mirado esa película, se la recomiendo, está buena. Esa sí se la recomiendo, fíjese, está buena. Esa sí se la recomiendo. Y lo que la gente dijo al último, dijo, pero lo que él dijo se cumplió. Dijo, a mí me dio palabra y se cumplió exactamente como me lo dijo. Dios lo usaba tan bonito este hombre. Pero al final de la película dice, pero se apartó. Le dice, pero al final de sus días, cuando estaba enfermo ya, antes de morir, se reconcilió con el Señor. Yo ya no le confío a nadie, mi hermano. A estas alturas, hasta el más gallo, mi hermano. Ya digo, hay que confiar en Dios. Hay que confiar en el Señor. Hay que mirar que solamente Él es fiel y que el hombre es carne. Y que el hombre, si pongo mi vista ahí, repito, he mirado a muchos subir, pero después desistir. Ahora que nos dieron una enseñanza pastoral el día lunes, dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo el pastor que nos enseñó, el pastor José Gómez, dijo algo que nunca lo había mirado, pero cuando lo enseñó dije, así es. Dijo él, ahí en Apocalipsis 2, donde dice, vaya conmigo antes de Jeremías 33. En Apocalipsis 2, fíjese que hay una iglesia, la iglesia de Éfeso, que tiene tantas cosas buenas. Apocalipsis 2, ¿estamos ahí? Dice, hablando de que Dios conoce la mente, conoce el corazón, conoce las intenciones. Dice el versículo 2, yo conozco tus obras. Mire lo que dice, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles o ministros y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido, mire todo lo que tenía, has sufrido por amor, por mi nombre, y no has desmayado. Pero entonces el versículo 4 dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Dijo el pastor José Gómez. Dijo, esa palabra amor es la palabra ágape, amor de Dios. Dijo él. Dijo, esa palabra quiere decir afecto que te inclina a la generosidad. Diga conmigo, afecto que me inclina a la generosidad. Y entonces me acordé que en Corintios 13, cuando él dijo eso, yo me acordé que en Corintios 13, donde dice que el amor nunca deja de ser, el amor es sufrido, el amor no es jactancioso, el amor no hace nada indebido, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera y nunca deja de ser. Dice la versión King James, la versión King James traduce esa palabra no como amor, sino como caridad. Si usted tiene la versión King James, usa la palabra caridad, la palabra que traduce obviamente al español caridad. Y entonces cuando él dijo esa palabra ágape, que es la misma de Corintios 13, dice es afecto, tengo contra ti que has dejado el afecto que te inclina a la generosidad. Y entonces me acordé que las personas cuando se convierten al evangelio son muy generosas. Quieren tenernos en su casa. Pastor, los invito a mi casa a comer. Y hermano, pero somos muchos. No importa, pastor, tráigaselos, quiero que coman en mi casa. 5 años después, ni se aparece eso siquiera, mi hermano. Se acabó el amor, el afecto que nos inclina a la generosidad. Porque si yo quisiera medir, ¿cómo mido el amor? Porque miren, siempre fue difícil para mí esto, porque decía, conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles. Miren lo que dice, tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Uno dice, bueno, si tiene todo eso y todavía le reclaman que dejó su primer amor, como que es un poquito difícil de explicar, ¿no? Tiene todo eso
y le reclaman que dejó su primer amor. Es que dejó el afecto que le inclinaba a la generosidad, que es el amor ágape, el afecto a compartir. Y entonces yo he mirado en este evangelio personas, mi hermano, mire, que le echaban ganas, que cuando decían, no, es que está muy lejos la iglesia, decían, no, ni te fijes en eso, decían, le decía a la esposa, ni te fijes en eso. No, pero cada 3 días le llenamos el tanque de gasolina al carro. No, ni te fijes en eso, mejor ni le pongas atención. Lo que necesitamos hacer es honrar a Dios, caminar con Dios. Pero 10 años después, 15 años después, no, está muy lejos, es mucha gasolina. Además tenemos que ahorrar un poco. Y entonces se va acabando el afecto que inclina a la generosidad. Cuando el pastor dijo eso, dije, Señor, ¿por qué yo nunca lo había mirado? Nunca he escuchado algo que usted que lo ha mirado un montón de veces, pero nunca lo había mirado. Dije, Señor, si ahí estaba en mis narices. Y yo nunca había mirado que lo que le reclaman a la iglesia era tu amor que te inclina a ser generoso. Es decir, que pasa el tiempo y puede ser que sea muy trabajador, muy constante, muy perseverante, pero ya a la hora de, hermano, vamos a Sur Carolina a la confraternidad. No, pastor, es que gasolina, carro, hotel, días de trabajo para perder. Pero ¿por qué al principio no era así? ¿Por qué al principio no le pensábamos a eso? Porque teníamos amor que se inclinaba a la generosidad. Pero pasa el tiempo y se va acabando. Y eso es lo que está reclamando el Señor. Ahora vuelva conmigo a Jeremías 33. Porque ahí dice, clama a mí. Mire, Dios quiere que nos mantengamos clamándole a Él. Por eso decía el capítulo 17 que bendito el que confía en el Señor. Bendito el que descansa en Él. Ese va a ser como un árbol junto a aguas. Jeremías 33 versículo 3 dice, clama a mí, mira lo que dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Dice, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Y entonces Dios quiere que me mantenga clamando a Dios o confiando en Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y Él va a decir que me sigas buscando, que sigas confiando en mí. Que sigas creyendo que yo soy poderoso. Que sigas creyendo que yo puedo abrir puertas de bendición en cualquier lugar. Mire qué maravilloso es cuando Dios abre puerta en un lugar donde no había puerta, mi hermano. Estaba la pared cerrada y Dios dice, aquí voy a abrir una puerta. O qué maravilloso cuando Dios abre un hoyo o abre un pozo de agua en medio del desierto. Es el agua más sabrosa, mi hermano. Es el agua más sabrosa. Agua en medio del desierto donde realmente trae saciedad a la vida de uno. Y Él dice, clama a mí, porque yo voy a saciarte. Pero Dios tiene que mirar una actitud en mí. Por eso en Juan capítulo 7, versículo 37, Juan capítulo 7, Él está diciendo que debo de tener una actitud. Porque Dios es generoso, mi hermano. Yo no me cansaré de decirte que Dios es generoso y que Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿por qué uno le funcionan más que a otro? Si los dos vienen a la misma iglesia, los dos oyen la misma palabra y los dos le echan igual de ganas. Igual. Es que, repito, uno se está limpiando, está rompiendo ataduras, está abriendo brecha para los que vienen después de él y para él mismo. Es decir, que al principio, a los 20, 25, 30 años, tal vez las cosas se te dificultaban, mi hermano. Pero a los 50, a los 60, a los 70, que se te hagan más fácil las cosas, que realmente sea más fácil abrir una puerta. Y entonces en Juan capítulo 7 versículo 37 dice que en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué tiene que hacer? Venir al Señor. Dos cosas.
Lo primero, venir al Señor. Mire, cuando uno va a una actividad, mi hermano, como esta que primero Dios y iremos este jueves, uno va con la expectativa de que Dios tiene algo para nosotros. Tiene algo para nuestra vida, vamos a ser bendecidos. Le damos prioridad y valor a la bendición espiritual. Que venga a mí. Pero, Señor, está muy lejos. Bueno, el que tenga sed, que venga a mí. Que venga donde yo estoy. Y entonces le pongo énfasis a ir. Lo segundo es a beber. Diga conmigo, beber. Entonces, si vamos, hay que beber. Si vamos donde se va a predicar la palabra de Dios, hay que recibir la palabra de Dios. Hay que ir con la expectativa, Dios me va a hablar. Y lo que yo reciba en mi corazón, voy a venir contento, voy a venir feliz. Señor, gracias por tomarme en cuenta. Gracias por bendecirme. Gracias, Señor, por hablarme. Pero dos cosas. El que tenga sed, primero que venga a mí. Lo segundo, que beba. ¿Y qué va a pasar? Dice, sigue diciendo ahí, dice, y el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Es decir, que Dios quiere que seamos ricos. Diga conmigo, Dios quiere que sea rico. Y repito, riqueza es tener para mí y para alguien más. Porque Dios quiere que tengas agua dentro de ti. Tengas de su espíritu. Dice el siguiente versículo, dice que esto decía, versículo 39, pero él decía esto del espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Y entonces Dios dice, yo tengo espíritu. El espíritu te va a dar fortaleza. Mire, una experiencia en Dios, mi hermano. Una experiencia del Señor. Cuando yo voy a una actividad, yo debo de llevar una actitud de que Dios puede hacer algo que marque mi vida en esta actividad. Algo puede darme. Recuerdo el pastor Jaime Miguel, cuando fuimos a una actividad a Atlanta que se hizo en un lago ahí. Recuerdo que él dice, ahí yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Dijo, antes de eso, yo era otra cosa. Él se convirtió en la cárcel y ahí recibía la palabra, pero dijo él, ustedes venían a predicar, pero yo dentro de mi mente yo pensaba que cuando yo saliera iba a ir a tal iglesia, a congregarme. Salió, empezó a ir a los cultos con nosotros, pero le gustaba el fútbol. Y en ese tiempo teníamos culto los sábados todavía. Y el sábado era para jugar fútbol y se iba a jugar fútbol. Y así batalló por mucho tiempo. Pero un día fuimos a esa actividad y ahí el Señor lo emborrachó y lo llenó del Espíritu. Y yo puedo decir que de ahí para adelante él fue diferente. Algo recibió en su espíritu. Por eso, el que tenga sed, que venga. Primeramente debe tener sed, debe tener deseos. Pero si se acabó la sed, posiblemente se acabó el amor que me lleva a ser generoso. Que me lleva a invertir. ¿Sabe, mi hermano? Dios puede hacer milagros. Dios, no sé a qué te dediques, no sé qué es lo que piensas que puedes perder económicamente buscar a Dios. Pero Dios es poderoso para sacarte adelante. Dios es poderoso para darte mucho más. Tal vez no es al otro día, pero es poderoso para darte mucho más. Cuando estaba mi pastor, yo un par de años tuve la tienda, yo le decía el supermercado, por lo grande que estaba. Pero cada actividad, yo salía. A veces le echaba llave toda la semana a la tienda. Recuerdo que un día mi hermano Rafa me preguntó, me dijo, ¿y cómo le hacía con la tortilla? Me preguntó él. ¿No se le echaba a perder? Le decía, no. Cuando llegaba en esa tarde se vendía toda, porque eso es lo que se echaba a perder realmente. Por ejemplo, un día mi pastor me habló de San Diego, me dijo que fuera para Chicago, que había un hogar allá que necesitaban que se le predicara la palabra. Le dije, sí, claro que sí. Agarré a mi esposa, a mis hijos, le eché llave a la tienda y me fui a Chicago. Allá estuve toda la semana, como 4 o 5 días.
regresé y la tortilla que se echaba a perder, en esa tarde se acabó toda, hermano. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Sabe? El amor que te inclina a la generosidad. Que no hay problema. ¿Cuánto puedo perder? ¿Un día de trabajo? ¿Una cantidad de $200, $500? Pero cuando en tu corazón dices, no, Dios es capaz de dar mucho más. Y entonces, no, torre fuerte es el nombre del Señor. A él o a ella, a esa torre correrá el justo y levantado será. Dios puede hacer milagros, mi hermano. Entonces, dice aquí, yo voy terminando, voy a rezar, traía mucho más, pero me voy por otro lado acá. Dice ahí ese versículo 39, que él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Y cuando oyeron la multitud esas palabras, dice que dijeron, verdaderamente este es el profeta. Es decir que un reconocimiento, este es el que tiene ese mensaje y esa palabra que realmente va a saciar la vida. Entonces, regrese conmigo a 2 Corintios 9, porque yo termino con esto. ¿Qué quiere decirle? Justicia quiere decir generosidad, porque ese versículo 9 dice, él, como está escrito, él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dice el versículo 10, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá, diga conmigo, suplirá. Mira lo que dice, y el que suministra semilla al sembrador, porque tiene que ver con generosidad, y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. ¿Cuál es el resultado de esa justicia que nosotros podemos practicar en liberalidad? Dice el versículo 11, seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Ser enriquecido para que haya muchas gracias a Dios. Versículo 12, porque la administración de este servicio, mire lo que dice, no solo suple, y entonces me llamó la atención porque dice con plenitud. Diga conmigo, con plenitud. Eso quiere decir que no con escasez. Porque la administración de este servicio, de esta generosidad, no solo suple con plenitud o abundantemente lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias. Entonces la administración de esta justicia sí suple lo que falta, pero algo muy importante, abundan las acciones de gracias. Versículo 13, porque la prueba dada por esta administración glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces, esta administración hace que se glorifique a Dios. ¿Qué buscamos nosotros, mi hermano? Que Dios sea glorificado. Amén. Pásenlo para alabanza. ¿Qué buscamos nosotros? Que Dios sea glorificado. Cualquier cosa que yo vaya a hacer, me pregunto, ¿y esto glorifica a Dios? Esa es mi pregunta. Esa es toda mi pregunta. ¿Y esto glorifica a Dios? Es decir, que ni siquiera se trata de hacer evento tras evento y andar en evento tras evento. No, se trata de que esto glorifica a Dios. Esto le da gloria a Dios. Y cuando digo, sí, esto le da gloria a Dios, ok, lo voy a hacer entonces, porque Dios va a ser glorificado. Ahora, tratando de terminar, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 31. Porque el dinero es solo dinero, mi hermano. El dinero es solo dinero. Hay pobres con dinero que no tienen generosidad, que no tienen paz y que no tienen gozo en Dios. Y en Mateo 6:31 dice, por tanto no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Corre al nombre del Señor.
Dice el versículo 32, porque los gentiles buscan ansiosamente estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas. La otra pregunta es, ¿qué estamos buscando? Porque dice, buscad primero su reino y su justicia, o buscar su reino y su generosidad. Justicia es generosidad. Y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34, por tanto no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Cada día se cuidará de sí mismo. No le añadamos problemas al día, buscando solo tener dinero. El dinero es solo dinero. Hay pobres con dinero. Pobres porque no tienen generosidad, no tienen gozo y no tienen paz. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, generosidad, gozo y paz en el Espíritu Santo. Dile, Señor, yo quiero vivir esa vida de libertad, esa vida de libertad abundante, Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestra seguridad. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Te doy la gloria a ti, Señor, a ti, mi Dios. Y es decirle, en tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. Seguro estaré en tu presencia, Señor. Padre, te adoro. En tu presencia, declara, solo en tu presencia. Ahí estaremos seguros. Confía en Dios. No confíes en tu carne. No confíes en tu cartera. No confíes en tu corazón porque es engañoso. Son pensamientos malos. Pero si le dices, Señor, confiaré en ti. Corre fuerte es el nombre del Señor, y a Él correrá el justo y será levantado. Sí, Señor. Seguro estaré. Aleluya, aleluya. En tu presencia, solo en tu presencia. Ahí me quedaré. Ahí me quedaré. Ahí me quedaré. Aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia, en ti, mi Señor, seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por darnos esa torre fuerte. Aquí estamos, protegidos, guardados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, te alabo y te bendigo y te exalto y te glorifico, Señor. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor, que caminemos por fe, no por vista, que caminemos por convicción, porque creemos a tu palabra,
porque creemos que estás vivo, porque creemos que tú tienes control de todas las cosas. Mi Señor, sí, mi Dios, aunque arrecie la tormenta, decláralo, ahí seguro estaré. Seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, aunque arrecie la tormenta, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Queremos tener el espíritu levantado, Señor. Ese es mi deseo. Ese es nuestro deseo. Mantener el espíritu levantado, Señor, siempre. Creyendo en ti, confiando en ti, confesando tu palabra, declarando tu grandeza. La convicción de tu palabra, Señor, en el corazón. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo, por tus siervos, por tus ministros. Gracias por cada vida, Señor. Que la fe se acrecente en el corazón. Que no haya, Padre, imposibilidades. Que no haya ataduras. Que no haya obstáculos que no se puedan superar, Señor, por medio de la fe en ti, de la fe en tu palabra y el recibir de tu Espíritu.